Muy bien, hermanos. Buenas noches a todos. Estamos en la clase número 10 de cómo estudiar la Biblia y vamos a orar un instante al Señor. Gracias, Padre Santo, por estos momentos tan maravillosos que son estudiar tu palabra. Danosla, Señor, enséñanos tu palabra a través de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, crecer por medio de ella de una manera muy grande y profunda. Gracias porque tú has dado tu palabra para que cualquier persona pueda entenderla, es decir, cualquier persona que crea en Cristo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos amén. Muy bien, entonces continuamos con la regla número 3. Miren, es extenso, ¿no? Porque son 15 reglas del estudio bíblico y recién hemos llegado a la número 3, pero así es, estamos tocando cada punto. Contexto, primera regla, ¿no? Contexto. Número 2, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién está escrita? ¿A quién está escrito el pasaje? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia? ¿Cuál de los tres? Y número 3 es ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo está hablando Dios? Número 1, el contexto. ¿Cuál es otra palabra para contexto? Hermano Beto, ¿cuál es otra palabra para contexto? El tema. Eso es, el contexto, el tema, ¿no? Número 2, ¿a quién? ¿A quién habla Dios en este pasaje? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia? Número 3, ¿en qué tiempo? Ahí estamos todavía en la regla 3, ¿en qué tiempo? Y entonces vamos a ir un momento al libro de Ezequiel, capítulo 18. En Ezequiel, capítulo 18, vamos a examinar. Porque nuestra pregunta en esta tercera regla es ¿en qué tiempo, no? ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos hace 2 clases, creo que fue, diferentes épocas en que Dios ha tratado al hombre a través de los siglos, ¿no? ¿Se acuerdan que examinamos 7 épocas diferentes, ¿no? Empezando con la época de la inocencia, sin pecado, ¿no? Sin pecado. Luego la época de la conciencia, que Dios dejó que el hombre se guiara, cada uno por su conciencia. No había a quien obedecer, no había gobierno, ni leyes, ni nada. No había autoridad. Y la consecuencia de eso fue el caos más terrible, la maldad más grande que ha podido haber, por lo cual Dios destruyó el mundo entero con el diluvio. La tercera época de la promesa que Dios comienza su plan de salvación por medio de Abraham y sus hijos, Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios comienza a formar un pueblo suyo para poder salvar. Dios comienza su plan de salvación. Se llama la época de la promesa. Abraham es el personaje significativo ahí. Luego, la número 4 es la ley, ¿no? Con Moisés, la época número 4, la ley. Después ya viene la gracia a través de Cristo Jesús en su primera venida, la iglesia. Y la número 6, de veras, falta uno, ¿no? Sí, pues el gobierno humano era el número 3, sí, perdón. De veras, me olvidé. El número 3, el gobierno humano, con Noé, ¿no? Después del diluvio. Y número 4 recién es la promesa, número 5 es la ley, número 6 es la gracia, la iglesia,
y el número 7 es el reino de Dios. Y cuando examinamos cualquier pasaje bíblico, tenemos que preguntarnos en qué tiempo está hablando Dios ahí. Ahora estamos en Ezequiel capítulo 18. Bueno, todo el Antiguo Testamento, o casi todo, está referido al tiempo de la ley. No todo, claro, ¿no? Porque primero está la época justamente de Noé y de Abraham, pero ya desde, desde el Éxodo ya comienza a hablar la Biblia en cuanto a la ley. Entonces aquí en Ezequiel estamos situados bajo la ley, bajo la ley. Entonces, si nos preguntamos en qué tiempo es Ezequiel 18, la respuesta es bajo la ley. Muy bien, y vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos allí. Versículo 5, Ezequiel 18:5. Ahora, ¿cuál era la condición de la ley? El que cumpliera los mandamientos de la ley recibiría salvación por haber cumplido la ley. Un requisito que se cumplió o que no se cumplió. No, nadie jamás ha podido cumplir el requisito de guardar la ley de Dios para ser salvo de esa manera, ¿no? Pero allí estaba dado, y acá está manifestado el requisito también, de acuerdo a la ley de Dios. Vemos entonces, versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer en su mes, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no robare robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al logro, ni recibiere más de lo que hubiere dado, de la maldad retrajere su mano, juicio de verdad hiciere entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer según verdad. Este es justo, este vivirá, dijo el Señor Jehová. Miren, este es uno de los versículos más claros en el Antiguo Testamento sobre el pacto de la ley, ¿no? Está diciendo el hombre que hace esto, que hace esto, que hace esto, que hace esto, y también que deja de hacer esto, que deja de hacer las cosas malas, y que deja de hacer esto, y que no comete esto, y que no comete el otro. Entonces, después de todo eso, ¿cómo concluye? Versículo 9, al final del verso 9, ¿cómo concluye? ¿Qué dice? Este es justo. Después de decir, el que ha cumplido esto y el otro y el otro y el otro y el otro y el otro, ¿cómo concluye? Este es justo, esta persona es justa. Este es justo, este vivirá, dijo el Señor Jehová, ¿no es cierto? O sea, la persona es declarada justa ¿por qué razón? ¿Por su fe en Cristo? No, ni se menciona siquiera la fe en Cristo, ¿no? Estamos en el tiempo de la ley. Por eso es que hay que leer así la Biblia, ¿no? Porque son reglas para estudiar la Biblia. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo está hablando Dios? Y aquí estamos bajo la ley, no estamos en la gracia, no estamos en el tiempo del reino de Dios, nada, estamos bajo la ley. Ahora, seguimos leyendo ahí. A ver, versículo 24, ahí mismo Ezequiel 18, verso 24. ¿Ok? Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, fíjense, ¿ven? A ver, veamos con cuidado, porque este versículo justamente, uno de estos es usado por aquellos que niegan la seguridad de salvación. Precisamente este pasaje y algunos otros los utilizan para decir, ya ve,
se pierde la salvación. Está bien claro. Miren, vamos a leer. Supuestamente se pierde la salvación. Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que rebeló, y por su pecado que pecó, por ellos morirá. Fíjense entonces, con cuidado, ¿no? Ah, perdón, hermano. Ah, no, más bien es espiritualmente lo que está hablando, sí, porque así como habla de salvación espiritual, también habla de muerte espiritual. No, no tiene mucho que ver con el cuerpo, sino con la condenación más bien, sí. Mas si el justo, 24, mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que rebeló, y por su pecado que pecó, por ellos morirá. Ahora, miren las palabras. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Según la ley, las justicias que hace el hombre, las justicias que el hombre hizo. Pero acá hay un problema. Nadie nunca ha podido hacer la justicia, ni cumplir la justicia. Fíjense con mucho cuidado, ¿no? Porque luego en segunda de Pedro dice que entre las cuales, entre las cosas de la Biblia, hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora, no dice que no se puede entender, lo que dice es que hay algunas cosas en la Biblia, no muchas, dice algunas, difíciles de entender, pero no dice imposibles, sino difíciles de entender. ¿Y qué hacen los indoctos y los inconstantes? Tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿qué hay de cierto con los que niegan la seguridad de salvación usando este versículo? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Las justicias que hizo el justo. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene nuestra justicia? La de nosotros. No estamos en la ley, ¿no? Nuestra justicia viene de Cristo. Pero acá dice que la justicia que hizo el hombre. No dice la justicia que hizo Cristo. Porque en el caso de nosotros, la justicia no la hacemos nosotros. La hizo Cristo. Cristo pagó nuestro pecado. No, hemos sido declarados justos no por los mandamientos que hemos guardado, como dice acá. ¿Por qué hemos sido declarados justos? Porque Cristo hizo mi justicia. Él pagó, Él expió nuestros pecados. Y por lo tanto Dios nos declaró a nosotros justos con una justicia que no es nuestra, sino es la justicia de Cristo que me ha sido atribuida a mí. ¿Ve? Entonces por eso a veces se dice una doble imputación, ¿no? Aquí está el pecador y el Señor Jesucristo. Entonces, los pecados nuestros le fueron cargados a Él. Mis pecados le fueron cargados al Señor Jesús. Pero también, la justicia de Cristo me fue atribuida a mí. Una doble figura, una doble justicia, una doble imputación, dicen a veces. Mis pecados le cayeron a Él, a Cristo. Y la justicia de Cristo me cayó a mí, vino sobre mí. Dios puso sobre mí la justicia perfecta de Cristo. De otra manera, nadie sería salvo.
porque la Biblia dice que con un solo pecado una persona sería condenada, con un solo pecado, nada más. Nadie puede ser así, nadie ha podido dejar de pecar nunca. Entonces la única solución era esta, ¿no? Todos mis pecados, Dios los cargó en la cuenta de nuestro Salvador. Todos, no algunos. Y por otro lado, toda la justicia perfecta de Cristo me fue atribuida a mí. Y entonces Dios dijo, esta persona es justa. No lo es, pero le ha sido atribuida la justicia de Cristo. ¿Sí? No, tampoco, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Sí, claro, es cierto, sí, es cierto. Hay un versículo que dice en Primera de Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y supongamos que un creyente cometió un pecado y murió, no tuvo tiempo de confesar su pecado. Tampoco, no, no va a perder la salvación de ninguna manera. A ver, un ratito primero el hermano Mario, sí, sí. Ah, sí. Claro, eso sí, pero la pregunta del hermano Beto era la siguiente, mira, que de acuerdo con ese versículo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero ¿qué pasa con un creyente que cometió cierto pecado y de repente instantáneamente murió, no tuvo tiempo de confesar ese último pecado? Esa es la idea que tienen algunos, pero no, aunque no tuvo tiempo de confesar ese pecado, digamos formalmente, digamos así, eso no altera nuestra salvación, no cambia. Claro, Él pagó, el Señor pagó por mis pecados. Sí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os... Sí, hermano, ahora sí, sí. No prosperará así. No, porque claro, se entiende esto, ¿no? Eso sí es muy claro. Dios perdona al que pide perdón. Y para pedir perdón hay que reconocer que soy pecador, ¿no? ¿Y cómo Dios va a perdonar al que no pide perdón? Eso sí. Entonces se entiende esto, que cuando yo he venido a Cristo, en el momento de convertirme a Cristo, yo reconocí que soy un vil pecador y confesé mis culpas a Dios y Él me perdonó. Ahora, la pregunta es cuántos pecados me perdonó y la respuesta es todos mis pecados. Esa es la respuesta. Él perdonó todos mis pecados. Con un solo sacrificio, dicen Hebreos, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perdón, ¿cuál fue la última pregunta de usted, hermano? Ah, ya me acordé que lo que es. El que encubre su pecado no prosperará. Sí, de veras, ese es. Bueno, tal vez aquí tenemos que hacer una distinción entre dos cosas, fíjense. La Biblia nos dice sin ninguna duda, la persona que vino a Cristo y creyó en Él, simplemente ya es salvo. Nada más, es salvo, tiene vida eterna y punto, no hay más que hacer. Es un hecho consumado, Dios me perdonó, Dios perdonó mis pecados, Dios puso sobre mí la justicia de Cristo y puso los pecados míos sobre Él. Entonces, desde ese momento yo soy salvo por la gracia de Dios. Muy bien, a partir de ese punto ya viene la obediencia, ¿no? La obediencia al Señor.
Pero fíjense, por favor, entendamos, no es la obediencia al Señor la que me da salvación, sino es la fe en Cristo. Ya sea que yo sea obediente o que yo sea muy poco obediente o que yo sea desobediente a mi Padre Celestial, eso no altera mi salvación. Porque mi salvación no depende de cuán obediente yo soy. No depende de eso. Mi salvación la hizo Cristo, no la hice yo. Si soy obediente, me va a bendecir Dios. Si soy un hijo desobediente, ya hemos visto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hebreos capítulo 12, la disciplina de mi Padre Celestial. Primera de Corintios capítulo 11, Dios puede mandarnos enfermedad y a veces también muerte. Pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es la disciplina de Dios y otra cosa es la condenación. ¿Ven la diferencia? Si yo soy un hijo desobediente, voy a recibir disciplina de Dios. Pero no voy a ser condenado porque Dios ya me salvó. No me va a quitar la salvación, Dios. Lo que sí va a hacer Dios, me puede quitar hasta la vida, pero no la salvación. ¿Ve? Sí, claro, como el hijo pródigo es igual, sí, sí, sí. Miren, veamos un caso en Primera de Corintios, un momentito, ¿no? Primera de Corintios, creo que es el capítulo 5. Sí, capítulo 5. Aquí hay el caso de un creyente. Esta persona es un hijo de Dios, pero está cometiendo un pecado grande. Está viviendo con la mujer de su padre, mejor dicho, con su madrastra, ¿no? Está viviendo sexualmente con su madrastra. Entonces, capítulo 5, Primera de Corintios, ¿ok? Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Ahora, esa era una iglesia y eran cristianos, pero miren lo que pasaba allí. Y, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis antes luto, para, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Este creyente es tan desobediente que Dios, bueno, a través de Pablo, ¿no? Con la autoridad de Pablo como apóstol, dice, entréguenlo a Satanás para que muera. Sí, sí, sí. Y él será salvo. Miren, su cuerpo morirá. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ajá, sí, ahí dice, sí, a fin de, versículo 5, ¿no? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está, o sea, ¿ve? Tenemos que entender la diferencia. Una cosa es la salvación eterna que dependió del Señor Jesús. Hemos sido considerados perfectamente justos delante de Dios. Y si no fuera así,
nadie de nosotros nunca podría entrar al cielo. Mm. Ya, allá, allá, sí, allá. No, sí, ¿no? Porque ese número uno dice libre del pecado. Así, claro. Bueno, es cierto, claro, libre, es decir, del poder del pecado, ¿no? En primer lugar, libre del pecado, pero no es absoluto eso, porque Dios me da el poder de vencer el pecado, sí, pero aún así que Dios me da el poder de vencer el pecado, todavía puedo pecar, ¿no? Claro, sí, 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 claro, sí, sí, claro, eso es cierto, sí, ¿no? Libre de la condenación eterna, sí, claro, ajá, del tribunal, sí. Estamos exentos del, se llama el juicio del trono blanco, sí. Ujú. Bueno, ya estamos libres completamente ya del juicio del trono blanco, ¿no? Porque ese es juicio de condenación. Pero sí iremos al tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, ni tampoco de salvación. En el tribunal de Cristo, Dios no está decidiendo quién se salva y quién se condena. No tiene nada que ver el tribunal de Cristo ni con salvación ni con condenación. Porque todos los que entramos al tribunal de Cristo ya somos salvos. ¿Eh? Por eso el tema de este tribunal no es ni la salvación ni la condenación. Todos los que entran al tribunal de Cristo ya somos salvos. ¿Por qué? ¿Por ser fieles? No, sino por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Por eso. Entonces, ¿para qué es el tribunal de Cristo? Es para mayores o menores recompensas del creyente. ¿Eh? Y por eso, cuando habla del tribunal de Cristo, Corintios 3 no menciona en ningún momento la palabra pecado, ¿eh? Porque no es un juicio del pecado. El juicio de nuestro pecado ya se efectuó, ya tuvo lugar en la cruz el juicio de nuestros pecados. No hay más juicio de nuestros pecados. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Es como que quedamos absolutamente limpios. Así es. Así. No, se sobreentiende que está dejando el pecado. Lo que está hablando del sufrimiento de seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica sufrimiento. Implica que nos van a perseguir, se van a oponer. Y muchas veces los primeros que se oponen son dentro de la familia. Increíble, pero así es, ¿no? Muchas veces la persecución de un cristiano comienza dentro de los mismos familiares y de los amigos y de los conocidos, ¿no? Ahí lo primero que hacen es burlarse, ¿no? Luego a veces como no pueden con la burla, entonces comienzan a atacarnos, a veces nos calumnian y todo eso es parte de la persecución del cristiano. Pero cuando el Señor Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, no, no se refiere a dejar el pecado, porque eso se sobreentiende que yo ya he dejado el pecado, ¿no? Eh, sí, así, así, el trigo y la cizaña, claro, de veras, ¿no? Bueno, recordando la parábola del trigo y la cizaña, el enemigo sembró cizaña en medio del trigo, ¿no? Y los servidores vienen y preguntan al dueño del campo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él que contesta, no, no vaya a ser que al arrancar las cizañas arranquen también el trigo, porque son
déjenlo hasta el tiempo de la cosecha. Ya cuando llegue la cosecha, yo diré a los cosechadores, ahora sí, primerito separen la cizaña para quemarla, y ahí el trigo. Y la misma parábola el Señor Jesús lo interpreta y dice, los cosechadores son los ángeles. ¿Ve? Entonces, muchas veces a la apariencia no se puede distinguir, nosotros no podemos distinguir, Dios sí puede distinguir. Pero también acá hay una cosa que debemos entender con toda claridad, hermanos. No puede haber una persona que sea medio hijo de Dios o que esté a la mitad entre ser hijo de Dios y no. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. O es hijo de Dios o no lo es. ¿Hermano? Claro, sí, eso sí, ¿no? Sí. No hay condición intermedia. Uno no puede ser medio salvo. Uno no puede ser salvo a medias, sencillamente. O es un hijo de Dios o nunca simplemente ha sido hijo de Dios. Pero siempre se confunden, ¿no? Muchas veces preguntan, esta persona que siguió al Señor y después está viviendo en desobediencia, entonces fue hijo de Dios y ya no es hijo de Dios. No, la respuesta es, posiblemente nunca fue hijo de Dios. Se volvió religioso, cambió de conducta, pero nunca fue un hijo de Dios, nunca nació de nuevo. Esa es la explicación, ¿no? Y si vive en el pecado, pues está volviendo a su condición normal, ¿no? De vivir en pecado. Se volvió bautista, pero nunca fue hijo de Dios. Cambió de religión, pero no cambió su naturaleza, nunca nació de nuevo. Muchas veces esa es la explicación, pero otras veces no, o sea, no siempre, ¿no? Es un creyente verdadero, y acá lo podemos demostrar, ¿no? Esta persona que comete un pecado tan terrible, ¿no? De estar con su madrastra. Pablo dice, entréguenlo a Satanás para que muera. Y su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús, porque es un hijo de Dios. Pero ahora, en este momento, por ese pecado, no, que muera. ¿Ve? Ahí está, pues, ¿no? Una cosa es el castigo del cuerpo y otra cosa es la condición eterna de la persona. Pero como decía, entonces, sí, sí, hermano. Así, eso dice en hebreo, ¿no? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Justamente eso dice no está hablando de un cristiano individual, ese pasaje es de Hebreos, está hablando de la nación de Israel, que habiendo recibido el testimonio de Dios innumerables veces, desde el tiempo del Éxodo, vieron con sus propios ojos el poder de Dios día tras día, vieron la nube de día, el fuego de noche que los protegía, 40 años enteros vieron el poder de Dios. Y aún así reniegan de Dios, son incrédulos, se rebelan contra Dios. De ese caso está hablando de la historia de Israel. Ahora, pues, como decíamos, para recapitular, ¿no? Ante la pregunta que yo he recibido muchas veces, esta persona, alguien que era creyente, pero ahora vive en pecado, volvió al mundo. Entonces, ¿qué pasó con él? Y piensan los que me preguntan eso, siempre piensan, era un hijo de Dios, pero ya perdió la salvación. No, la respuesta tiene dos posibilidades, ¿no? Una, que nunca fue un hijo de Dios, simplemente. Nunca se convirtió, sencillamente. Y en segundo lugar, otra posibilidad es que sí, de verdad es un hijo de Dios, pero está viviendo en pecado. Y eso también puede ser, cualquiera de las dos. Por eso es que en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dice, no, no lo arranques tú mismo. No vaya a ser que al que es verdadero también lo arranques, ¿no? Entonces, pero es, que quede bien establecido, bien entendido, ¿no? No hay un creyente a medias, eso no existe. Y si yo ya soy un hijo de Dios, eso no cambia, es eterno, no cambia. Por eso se acuerdan que les estaba diciendo en otra ocasión, ¿no? Cuando el Señor Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, lo repite varias veces, de cierto
De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Un ratito, espérame, ¿ya? Si tuviéramos ese único versículo en la Biblia, con ese único versículo sería suficiente. Si no tuviéramos ningún otro pasaje, ese versículo es suficiente para entender la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene, ya la tiene ahora mismo, tiene vida eterna. En realidad, si uno piensa con sabiduría, no hace falta ningún otro pasaje para entenderlo. El Señor dice, ya tiene vida eterna. Ahora, si vamos a pensar que se va a perder la salvación, entonces el Señor Jesús es un mentiroso. ¿Se dan cuenta? Le estamos haciendo a Dios mentiroso porque el Señor dice, tiene vida eterna, pero nosotros decimos, no, si se aparta de Dios de aquí un año, pierde su salvación. Entonces el Señor Jesús es mentiroso y Dios también, ¿no? Sí, muchos pasajes. Sí, ajá, de veras. Ahora sí, Alessio. Bueno, en primer lugar hay una diferencia con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a vivir en las personas, en los creyentes, era diferente. El Espíritu Santo obraba de manera temporal y en momentos tal vez se puede decir, eso es un poco incomprensible, pero así es. Nunca en el Antiguo Testamento los que siguieron al Señor son llamados como nosotros hijos de Dios. ¿Eh? Eso lo vamos a ir explicando más adelante, pero vayamos viendo, en el Antiguo Testamento hay una diferencia grande con nosotros. ¿Hubieron muchas personas salvas en el Antiguo Testamento que tienen salvación? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero miren la diferencia, el Espíritu Santo no moraba en ellos. ¿Eh? Y ese es el caso del rey Saúl. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y después dice, cuando él comenzó a apartarse de Dios y a desobedecer, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice. ¿Eh? Entonces, si él es salvo o no es, no lo sé. No lo sé. No, no sabemos todas las cosas. Claro, sí. Bueno, un creyente sí. Miren, a ver, definamos una cosa. Miren, la salvación es por la fe en Cristo en todas las épocas. Desde Adán hasta el último, hasta la última persona que surja en el mundo, todas las personas, no hay otra forma de salvación si no es por la fe en Cristo. Ahora, que se ha manifestado de diferente manera esa fe en Cristo, eso sí es cierto, ¿no? En el Antiguo Testamento ellos no veían con claridad la salvación por fe, pero Abraham sí, pero Abraham, el padre de Israel, sí, porque ¿qué dice la Biblia? Así creyó Abraham a Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Su obediencia? No. ¿Abraham fue obediente? Sí, muchísimo. Fue muy obediente. Pero ahí no dice su obediencia le fue contada por justicia, sino creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Así que desde el Antiguo Testamento la salvación es por fe.
Ahora, en el tiempo de la ley, en el caso, por ejemplo, de Saúl, ¿no? Yo no me atrevo a dar una respuesta sobre Saúl, ¿no? Si fue salvo o no. Simplemente no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Me causan dudas la desobediencia grande de este Saúl. Por eso es que digo, no, no sé. Dios es el que sabe, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí, las cosas secretas pertenecen a Dios, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. La disciplina de Dios, sí, sí, pues. Pero recordemos una cosa, aún en el caso de Saúl, no era por cumplir la ley la salvación. Por eso diremos, fue salvo desobediente, como hay muchos hijos de Dios desobedientes, posiblemente, ¿no? Más allá no sabemos. Pero recordemos, la salvación siempre ha sido por fe. Ahora, en el Antiguo Testamento, para ellos no estaba el panorama con mucha claridad todavía, pero sí tenían los corderos, los sacrificios. Esos corderos apuntaban a Cristo, ¿no? Eso sí, siempre la figura de un cordero. Y el cordero inocente es el que paga el pecado de la persona. Y todo eso, a- eso, todo eso apuntaba hacia Cristo, ¿no? Bueno, entonces hemos visto ese pasaje de Ezequiel. Ah, y estábamos viendo allí Ezequiel 18, versículo, volvemos a Ezequiel 18, en el versículo 24. 18:24, Ezequiel. Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que rebeló y por su pecado que pecó, por ellos morirá. Fíjense por favor algo muy importante. Dios se ha colocado en este momento, estamos en el Antiguo Testamento y estamos bajo la ley, ¿no es cierto? Entonces Dios está hablando bajo la ley. Supuestamente esta persona guardó la ley y recibió salvación. Solamente en forma supuesta, porque nunca nadie fue salvo por guardar la ley. Eso es muy claro, ¿ok? Pero la condición está puesta ahí. Si guardó la ley y al guardar la ley se salvó, pero de repente se apartó de la ley de Dios y comenzó a pecar, entonces todas sus justicias anteriores no le serán tomadas en cuenta. Entonces, de nada le servirá su obediencia anterior, eso dice, ¿no? Pero entendamos, está hablando Dios bajo la ley, no bajo la gracia. Y hay un problema, porque la condición de ser salvo de la ley estaba dada, ahí está dada. El único problema es que nadie puede cumplirlo. Es como si dijeran, se vende las ruinas de Machu Picchu, pero el dinero para que compre Machu Picchu es tan grande que en el mundo entero nadie tiene tanta plata. Entonces, a pesar de que está a la venta, nadie puede comprarlo. ¿Por qué? Porque nadie tiene una cantidad tan grande de dinero, por eso. Igual con la ley, Dios dijo, el que guarde mis mandamientos se salvará. Ahí está. Pero nadie pudo. Y es por eso que vino Cristo, ¿no? Porque nadie pudo. Entonces, cuando estudiemos este pasaje y otros, ¿no? Nos damos en qué tiempo está hablando Dios. Está hablando Dios bajo la ley. No está hablando bajo la gracia, ¿ve? Por eso, si no es así, incurrimos en equivocaciones, ¿ve? También vamos al libro de Mateo en el capítulo 5.
Mateo en el capítulo 5. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Cuando entramos a estudiar cualquier libro de la Biblia, nos hacemos una pregunta. ¿Recuerdas la pregunta, Mario? Al entrar a estudiar cualquier libro de la Biblia o cualquier pasaje, ¿qué pregunta nos hacemos? La primerita, la primera pregunta. No, eso después. ¿Ah? ¿En qué contexto, no? ¿En qué contexto del libro? ¿Cuál es el contexto del libro? Entonces, si estamos estudiando Mateo 5, nuestra primera pregunta, ¿no? Hay varias, pero la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el contexto del libro de Mateo? ¿Recuerdan el contexto del libro de Mateo? Jesús, el rey de los judíos. Ahora, noten una cosa. Todavía el libro de Mateo no está referido a la iglesia. Su contexto no es la iglesia en Mateo. Su contexto es el reino del Señor Jesús. Y además, no es el reino de la iglesia, es el reino de los judíos. Bien diferente. No dice Jesús el rey de la iglesia, sino el rey de Israel, de los judíos. Por lo tanto, el tema de Mateo no es la iglesia. ¿Comprendemos? Muy bien. Por eso es que vienen un montón de sectas y falsas interpretaciones, porque colocan a la iglesia dentro del libro de Mateo. Y hay una cosa también que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, no fue válido hasta que el Señor Jesús murió. Entonces, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía no están situados en la época de la iglesia. Claro, en una transición sí, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Juan, el Señor habla de salvación por la fe, claro, pero aún no ha venido el tiempo de la iglesia, aún no ha venido el nuevo pacto, está en una época de transición en todo caso. ¿Cuándo comienza el cumplimiento del nuevo pacto? Vamos a leer un versículo interesante sobre eso que está en Hebreos. Déjenme buscarlo. Hebreos. Vayan buscando Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:17. Aquí hay una cosa interesante que debemos también notar. Miren, en el idioma hebreo, bueno, no en el castellano, ¿no? Pero en el idioma hebreo, la palabra testamento es la misma palabra que pacto. Para nosotros, testamento significa la voluntad del que va a fallecer, ¿no? La voluntad de alguien antes de fallecer deja su testamento, ¿no? Su herencia. Para nosotros es así. Pero en el idioma hebreo, la palabra testamento la aplicaban a un pacto, cualquier pacto, no solamente el pacto de la herencia, que es el testamento, cualquier pacto. Y por eso es que la Biblia tiene dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque si vamos al hebreo, estamos hablando del antiguo pacto, la Biblia tiene dos partes, antiguo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿no? Va. Ah, sí, en el Antiguo Testamento, pero acá sí, acá sí. Concierto también es pacto, sí.
Entonces leemos el versículo 9, capítulo 9. Sí, vamos a desde el versículo 15, a ver, versículo 9:15, Hebreos 9:15. Y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, o sea, del nuevo pacto, ¿ok? Para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, del primer pacto. ¿Cuál era el primer testamento? La ley. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? La gracia, ¿no es cierto? Para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Claro, si una persona deja su herencia en un testamento escrito delante del notario, ¿no? ¿Cuándo se hace válida la herencia del testamento? ¿Mientras vive el papá? No. Cuando muere recién, ¿no? Entonces el notario, el albacea, como dicen, el que hace cumplir lo que está escrito en el testamento. Cuando muere recién, no antes. Igual entonces, eso es lo que está diciendo, verso 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Quién es el testador? El que da la herencia, Cristo Jesús. Para que valga la herencia de Cristo Jesús, su herencia eterna, primero él tenía que morir. Eso es lo que dice, ¿ve? Verso 17. Porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y en los 4 evangelios, el testador, Cristo Jesús, todavía está vivo, todavía no ha muerto. Quiere decir, en los 4 evangelios todavía no ha comenzado la validez del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Eh? Por eso es que no podemos encontrar a la iglesia dentro de Mateo o de Marcos o de Lucas o de Juan. Por eso, porque aún no comienza la validez del Nuevo Testamento, porque el testador todavía no ha muerto. Bueno, claro que al final de cada evangelio el Señor ya muere y resucita, ¿no? Pero ¿dónde terminan los evangelios? Con que Él asciende al cielo y aún no ha venido el Espíritu Santo. Por eso es que no busquemos a la iglesia todavía dentro de los evangelios. Recién encontramos la doctrina de la iglesia a partir de Romanos. Y no en Hechos, no. Claro, diversas cosas aprendemos en Hechos, ¿no? Pero ¿por qué no buscamos doctrina de la iglesia en el libro de Hechos? ¿Por qué, hermano Beto? ¿Por qué no? Es una transición, eso, ¿no? El libro de Hechos es una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Además, es un libro histórico. Entonces, no es un libro doctrinal. Está narrando la historia del comienzo de la iglesia. Y en esa historia incluso están registrados algunos errores que cometieron. Por eso no podemos sacar la doctrina de la iglesia ni de los evangelios ni del libro de Hechos. ¿Eh? Ahora sí, ahí comienza ya la doctrina de la iglesia a partir de Romanos, ahora sí, ¿no? Ahí sí ya, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, ya todo eso es la iglesia. Pero en los 4 evangelios, sí, en el libro de Hechos, sí. Miren, qué es lo que sucedía en el libro de Hechos? Recordemos, no existía el Nuevo Testamento, ¿no? No tenían la luz que nosotros tenemos. Ahí estudiamos el Nuevo Testamento, entendemos todo sobre la gracia, ¿no? En la escritura, pero ellos no tenían Nuevo Testamento, no había. Entonces, ¿cuál era el problema? Ni siquiera los 12 apóstoles, bueno, 11, ¿no? Porque Judas ya no estaba, ni siquiera ellos podían entender la doctrina de la iglesia.
¿Por qué no entendían la doctrina de la iglesia? Porque la iglesia es un misterio que no estuvo revelado en el Antiguo Testamento. No estuvo revelado para los profetas del Antiguo Testamento. Y en realidad, veamos, como también dice en uno de los pasajes, algo así, miren, algo más o menos así. Aquí una montaña, ¿no es cierto? Una montaña. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento, él miraba, Dios le daba una mirada al futuro, al profeta del Antiguo Testamento, el reino futuro de Dios. Pero el profeta del Antiguo Testamento no podía ver esta época, y esta época es la época de la iglesia. Los profetas no recibieron revelación de Dios en cuanto a la época de la iglesia. Eso sí, que iba a venir el Salvador, sí, pero nada más. No entendían, no sabían sobre la iglesia. La iglesia es un misterio, por eso en Efesios dice el misterio que estuvo escondido desde los siglos y edades. Entonces, ¿cuál era el problema? Los apóstoles mismos. Peor los creyentes, ¿no? Si los apóstoles no sabían, peor los demás creyentes. Los apóstoles no sabían que Dios estaba creando un pueblo nuevo llamado la iglesia. Y el misterio es este, que la iglesia iba a estar formada tanto por judíos como por gentiles. Ambos. De ambos hace Dios un pueblo nuevo. Tanto judíos como gentiles ahora pueden llegar a Dios en un solo pueblo, la iglesia. Y eso los profetas nunca lo iban a entender, no lo sabían. Era un misterio. Entonces los apóstoles tampoco lo entendían. ¿Recuerdan a Pedro en el libro de Hechos, no? Recordamos a Pedro, ¿qué le sucede? Dios le muestra una visión al mediodía, él estaba orando ahí, al mediodía viene una visión. Viene en un lienzo un montón de animales limpios y también animales inmundos. Y una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, ¿qué contesta? ¿Recuerdan, no? ¿Qué contesta Pedro, Mario? Dice, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda, ¿no? ¿Y qué le contesta la voz de Dios? Eso, lo que Dios llamó, no lo llame, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y eso se repitió 3 veces. Y entonces ahí llegó, ahí justo apenas terminó, llegó Cornelio, un gentil, buscando la palabra de Dios, Cornelio, no era judío. Y a él se refería a Dios al presentarle esa visión, ¿no? Pedro pensaba, no, para esos no es la salvación, no, son gentiles, esos siempre han sido inmundos. Pero Dios, ¿qué le estaba haciendo ver? Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y acá viene este hombre que quiere ser limpiado por la gracia de Dios. Y yo lo voy a limpiar por la gracia de Dios. Aunque sea gentil, aunque no sea del pueblo de Dios, yo lo voy a limpiar. Y no le llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Primera vez que Pedro entiende, primera vez que él entiende que Dios está abriendo la puerta de salvación a las personas gentiles. Sí. Y peor cuando ve, ¿no? Más adelante, al otro día va y predica Pedro, y mientras Pedro predica, vino el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y Pedro se quedó atónito, y los demás también, ¿no? ¿Qué cosa? Así que también ha dado Dios. No, eso fue después, eso fue en Jerusalén, los 3000, pero ahora Cornelio viene invitándole y dice, háblanos la palabra de Dios, ven con nosotros.
Entonces Pedro va, llega allá donde vivía Cornelio y le predica a gentiles. Primera vez en su vida que Pedro predicaba el evangelio a los gentiles. Ja. Y cuando predicó, ni siquiera invitó para que crean en Cristo. De repente, a la mitad de la predicación, hubo un Pentecostés con ellos, con los gentiles. Sí, y Pedro se quedó atónito, diciendo, ¿qué? O sea que también a ellos también la salvación. Entonces ellos no sabían que Dios estaba creando un pueblo nuevo llamado la iglesia, ¿ve? Entonces, por eso decimos que el libro de Hechos es un libro de transición. El libro de Hechos es un libro transicional, es un libro de transición. ¿Qué cosa es transición? Significa una etapa de cambio profundo. Por ejemplo, ¿no? El muchacho que tiene 13 años, digamos, de aquí a poco ya Alessio va a tener 13 años. Tú tienes 10, no, 11, Alessio. 11, dentro de 2 años Alessio va a tener 13 años o 14 años. ¿Qué cosa es a los 14 años? ¿Es niño? Bueno, parece que ya no, no, casi, bueno, un poquito niño, pero ya no es muy niño, ¿no? A los 14 años. ¿Es un adulto? Tampoco. Es medio niño todavía y está comenzando un poquito a ser adulto. Entonces no es ninguna de las dos cosas. Eso es lo que se llama periodo de transición. Es una etapa de cambio. Está dejando la niñez y está entrando en la etapa adulta. Entonces, el libro de Hechos es una etapa de transición. Es una transición del antiguo pacto, que era el pacto de la ley, hacia el nuevo pacto de la gracia. Es un cambio que, ahora miren, frecuentemente todo cambio es una crisis. Los psicólogos mucho hablan de la adolescencia como una etapa de crisis, porque el muchacho no sabe qué es, ya no es niño, pero tampoco todavía no es adulto, entonces está en una crisis de cambio. ¿Ah? Sí, pues adolece de muchos males, ¿no? A veces quiere llorar, a veces se enoja, así, no sabe, no se entiende a sí mismo el adolescente. El, el libro de Hechos es una etapa de cambio, del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. ¿Qué más? Del pueblo, del pueblo de Dios que era Israel, ahora a un nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es? La iglesia. El pueblo de Dios que era Israel hacia un nuevo pueblo de Dios que ellos simplemente no sabían sobre este nuevo pueblo de Dios. No tenían ni la menor idea de que Dios iba a levantar un nuevo pueblo de Dios que se llamaría la iglesia. Así. Eso es lo tercero, ¿no? De un reino visible y material, o sea, Israel, ¿no? De un reino visible y material a un reino que ahora es invisible y espiritual. Y todo eso, todos esos cambios
Ellos los ignoraban, no sabían, no sabían. Es por eso que es tan importante, hermanos, por eso entender el contexto de cada libro, ¿ve? Ahora ya podemos estudiar hechos sin equivocarnos, porque ya entendí, este es el contexto de hechos, ¿no? Es histórico, es transicional. Y hechos registra una etapa más o menos como de 30 años aproximadamente, desde Hechos 1 hasta Hechos 28, ¿no? Aproximados como 30 años el inicio de la iglesia del Señor, pero es una crisis. ¿Recuerdan qué sucedió en Hechos 15? No, no lo buscaremos, porque si no, no terminamos nunca, ¿no? Pero ¿qué pasa en Hechos 15? Se reúnen ellos, los apóstoles y los líderes, se reúnen en Jerusalén y muchos vienen de los creyentes de los gentiles, vienen a Jerusalén, entre ellos Pablo, Pedro también vienen, Santiago, no, Santiago estaba ahí mismo. Entonces se había armado una tremenda discusión. ¿Sobre qué punto? ¿Recuerdan sobre qué punto era? La circuncisión. Ajá. Sí, Pablo dice, no, los gentiles que se convierten a Cristo no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley judía, no, eso decía Pablo. Pero otros decían, sí, que los creyentes gentiles no pueden llegar a Dios de frente, tienen que circuncidarse, tienen que volverse judíos. Y esa era una tremenda discusión. Sí, ajá, los que decían que todo creyente en el mundo entero, para convertirse a Cristo, tiene que circuncidarse, sostenían eso, ¿no? Y termina la reunión en armonía, porque después que hablan, habla Pedro, habla Pablo también creo. Entonces, ¿cómo termina? En realidad termina armoniosamente. Santiago, Jacobo, que es Santiago también, él dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No molestarles a los gentiles con que circuncisión y que no comas esto y que no comas el otro y que tienes que guardar la fiesta esta, la fiesta la otra. No, 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 no los fastidien con esas cosas. Simplemente que se abstengan de los pecados sexuales, que se abstengan de comer sangre y ya está, se acabó. No los molesten con nada más. Simplemente ellos llegan a Dios en forma directa, sin necesidad de volverse judíos. Esa fue la conclusión. Y ahí acabó la discusión, ¿eh? De ahí en adelante. Era un tiempo de crisis, ¿no? Recordemos, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y entonces, ahora sí entiendo, yo no puedo sacar doctrinas de la iglesia de un libro transicional, de un libro histórico. Y de ahí provienen los tremendos errores de decir, el Espíritu Santo te va a bautizar y vas a hablar en lenguas, y si no hablas en lenguas, quiere decir que todavía no tienes el Espíritu Santo. Son errores garrafales sacados de un libro que no es libro de doctrina, sino es histórico el libro, ¿no? Bueno, hemos entrado en la regla número 3, ¿en qué tiempo habla Dios, no? Y esto es justamente importante verlo, el tiempo, en tiempo histórico, en tiempo transicional, transicional. Porque ya después de eso termina Hechos, viene Romanos, ya bien, ahora sí, ahora está clarísimo ya, ¿no? La doctrina de la iglesia a través de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, ahí sí, recién, ¿no? Sí, eso se aplica en cualquier libro de la Biblia, las tres aplicaciones, en cualquier libro, en cualquier pasaje. Y esas tres aplicaciones nunca se contradicen, ¿no? Son simultáneas. Muy bien, a ver, unos minutos descansemos, ¿no? Unos minutitos.
La regla que se dice, viene en la número 4. La escritura tiene que aplicarse. Pero recién estamos en la 3. Bueno, ahora sí. Entonces, Samuel tienes Samuel está completamente ahora estás aprendiendo, ¿verdad? Este va a ser un amigo me preguntó, pero para hacer el ejercicio, ¿quiere decir? No, así que hermano, aquí se abre para hacer no, no, sino que cada vecindad, donde se anunció, esto que decía la directamente fue dedicado por Dios. Ellos no se van a pero dice, recibo todo el plan, Dios nunca Dios nunca hay una situación de Dios para poder hacer una reflexión, como dice el apóstol, no va a clasificación de que es lo y entonces preguntas, claro, no se puede, pero en medio, bueno, pasó mucho. Cuando ves, porque en la actualidad, por ejemplo, cuando se envía en civil, es como decir queriendo hacer la obra de Dios de manera tan práctica. Quiero hacer la obra de Dios, pero cantando en común. En lugar de hacerlo en el resto del Espíritu Santo, lo hago como hay que hacer en la vida. Entiendo una obra con nada. Tiene que ser así, como la más siempre. Sí, la autoridad siempre sentir suelto, subir, que luego le hacemos al Señor. Ya había aprendido la tierra, en la fecha, en esa
Pero ellos, apartándose de la relación de Dios, pusieron ofrecer la revolución no necesaria, su propio fuego extraño, pero Dios nunca hizo. Pero no fue la única vez. Usted vio que cuando llegó el arca de Dios, cuando dijeron que pudieron dar la porción, moría, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que tenían que esconder el arca al volver. Y cuando volvieron a una ciudad, los habitantes de Jesús no intentaron tener el arca de retirada. Pero esa es una humanidad. Dios es que pasa que se acerque a él, que se una es un sacerdote también que pero claro, si lo hacía la fuerza para ellos, no llega a pasar nada. Pero si el chico necesitaba el vaso de fuera de la fecha, ahí podía ir. Y cualquiera que ahora se quiere ver ahí, podía ir. Eso también tiene una razón para decirlo. Pero también hay una cosa, todo eso que está en la tierra también se sacudió, tiene una señal del estómago. Eso es habiendo curado de mucho, sanó mucho. No, pero que uno lo que hace, su aplicación no es como que pueden hacer, es una aplicación espiritual. La aplicación es espiritual, no es ritual. Por ejemplo, esto de nadar de agua. No puede hacer la persona, porque es de Dios, con la misma voluntad. Es de Dios, lo hacemos con el Dios, no con el ellos hicieron lo que hacer lo que es de Dios bajo la iniciativa de Dios. Si yo me encerrado, cuando lo repito, más yo no digo que no es que yo no quiero que vaya a la yo le digo, ¿cómo me estás haciendo? Pero él pierde. Es un negocio. Pero ustedes no conocen a Cristo, no conocen a Dios, porque Cristo es Dios. Se enojan y se hay un versículo en la Biblia que ellos se han olvidado poner eso. No me acuerdo bien, pero hay un versículo que ellos se han olvidado que habla de Jesucristo de los Espíritus. Se han olvidado. En su Biblia, sí, lo han sacado, así de una manera. ¿Cómo hacemos? Ellos ya lo han hecho de una manera perversa. Un montón de pasajes de la Biblia los testigos de Jehová los han mutilado. Le hubiera dicho usted, mañana voy a comer adobo de chancho. Sí. Ya, entonces vamos a Mateo 5, ¿no? Recordando el contexto de Mateo, que es Jesús, el rey de los judíos. Mateo capítulo 5. Ok, entonces vamos al versículo 27. Pero podemos ir un poco más atrás
para entender todo el contexto del capítulo 5. Entonces vamos, versículo 21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Y yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca, estará expuesto al concilio. Y cualquiera que a su hermano dijere, insensato, estará expuesto al fuego del infierno. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, Él está trazando la constitución de su reino, como muchos han dicho. En estos primeros capítulos el Señor Jesús está trazando la constitución de un reino espiritual, el reino de los cielos. Y todo lo que Él va diciendo es eso. Ustedes han escuchado en el mandamiento antiguo, dice, ¿no? Que cualquiera que matare a su hermano entonces será culpable, va a morir por asesinar. Pero yo les digo otra cosa, que el que insulta a su hermano ya cometió asesinato. Y eso es algo nuevísimo que nadie se imaginaba, ¿no? Ellos decían, no, para haber pecado, para pecar de asesinato hay que matarlo. Pero el Señor Jesús dijo, no, 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 yo les digo otra cosa. Tú que le insultas a tu hermano lleno de odio, ya lo mataste y estás expuesto al infierno de fuego. ¿Eh? Al final del versículo 22. Y cualquiera que a su hermano dijere insensato, estará expuesto al fuego del infierno. Y ahí eso es algo nuevísimo, ¿no? En el pensamiento de ellos. Está el Señor Jesús empezando a explicarles el reino espiritual, ya no el reino material. Versículo 27. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Yo pues os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También, no es necesario que consumes el adulterio. Si tú con tu ojo ya estás cometiendo adulterio, si tú no tienes control de tu ojo. Entonces, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácale y échale de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿cuál es la explicación de este pasaje un poco extraño realmente, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, mira, si tu ojo derecho te hace pecar, entonces sácatelo. Porque mejor es que vayas al cielo tuerto con un solo ojo que teniendo dos ojos ir al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, entonces córtate la mano derecha. Te sale más a cuenta ir al cielo manco que con las dos manos completas. Sácatele el ojo así. ¿Ah? Sácalo y échale de ti. Bueno, lo que el Señor Jesús está haciendo es, claro que está exagerando un poco, ¿no? Pero dice, si tu mano te hace pecar, tu mano derecha te hace pecar, entonces, no está diciendo eso, no, literalmente está diciendo, el Señor no dice ya no robes, Él dice, sácate la mano, porque te sale más a cuenta ir al cielo manco que ir al infierno con las dos manos enteras.
Eso está diciendo literalmente. No está diciendo deja de pecar. Está diciendo sácalo tu miembro que te hace pecar, bótalo, córtatelo. Pero claro, es extraño esto, ¿no? Bien, bien extraño es lo que el Señor Jesús dice. Entonces, recordemos algo. Primero, hemos dicho hace un momento. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto del libro? ¿Cuál es el contexto del libro de Mateo? El reino de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. No estamos dentro de la iglesia, todavía no. Jesús está comenzando a hablar principios espirituales, pero aún no estamos aquí en la iglesia. ¿En dónde estamos en Mateo? El reino de Israel. En primer lugar, eso. Entonces el Señor no se ha situado bajo la gracia, ¿ve? Todavía está situado Él, el Señor Jesús, bajo la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan que hemos visto hace un momento? En Hebreos dice, porque la validez del testamento no empieza hasta que el testador muere. Y cuando muere el dador del testamento, recién comienza la validez. Todavía el testador Cristo Jesús no ha muerto. Todavía no ha empezado el nuevo pacto. Entonces todo eso tiene que ver. Además, no está la iglesia en Mateo, ni tampoco está la gracia, la salvación por gracia. En realidad está Jesús hablando del reino de los cielos. Más adelante, en este mismo curso, hablaremos de la diferencia que hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es la iglesia, un reino invisible y espiritual. Y el reino de los cielos es Israel, que en el tiempo futuro Israel seguirá siendo un reino más que nada visible y terrenal. Entonces, algunas diferencias, ¿no? A ver, para ir adelantarnos un poquito. El reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es Israel. El reino de Dios es la iglesia. El reino de los cielos está relacionado, siempre está relacionado con la tierra. El reino de Dios siempre está relacionado con el cielo. Y también el reino de los cielos tiene mucho que ver con lo que es material. Y el reino de Dios siempre tiene que ver con lo que es espiritual. Por eso es que el reino de los cielos tiene que ver con el milenio, ¿no? Porque el milenio sobre nosotros, el Señor Jesús, sobre su iglesia, el Señor Jesús tiene un reino claramente espiritual, invisible también, porque lo espiritual es invisible. Entonces nosotros estamos en su reino espiritual, no en su reino material, ¿ve? Pero Israel sí. El milenio será el reino del Señor Jesús, un reino tal como es en los reinos de la tierra. Ya, un ratito. Tal como es. Que los reyes de la tierra gobernaban políticamente, geográficamente, económicamente, socialmente, etcétera. Cuando el Señor Jesús reine en Jerusalén durante 1000 años, Él reinará así. Reinará económicamente, geográficamente, políticamente, económicamente. Será un rey como los reyes que han habido históricamente, igual que ellos. Tendrá un trono, la sede de su reino,
y gobernará, entre comillas, de manera política. ¿Ve? Pero el Señor Jesús no reina sobre su iglesia de manera política. Él reina sobre nosotros, que somos su iglesia, de manera espiritual e invisible. Esas son las diferencias entre el reino de los cielos, que es Israel, y el reino de Dios, que es la iglesia, ¿no? Más adelante explicaremos más. Ahora sí, Alessio, allá, ¿te acuerdas? Ah, no, creo que sí estabas, no, no recuerdo si estabas, pero vimos anteriormente Deuteronomio 28, ¿no? ¿Qué le promete Dios a Israel? Si le obedece a Israel, ¿qué le promete? Innumerables bendiciones materiales. Dios le promete a Israel riqueza material, bendición, los frutos de tu tierra, la cosecha, el fruto de tu ganado, tus hijos, vas a tener muchos hijos y no será estéril tu esposa, vas a tener muchos hijos y etcétera. Te voy a bendecir en todo, le dice Dios. Pero qué bendición material, ¿eh? Vas a ser rico. Ahora, las maldiciones también son materiales, son enfermedad y castigos, terribles castigos. Eso, terribles los castigos si es que Israel desobedece. ¿Eh? Ahora, muy diferentes esas promesas de Dios para Israel que para la iglesia. Para la iglesia que somos nosotros, Dios nunca nos ha prometido riquezas por obedecerle. No, lo que sí ha prometido Dios es cubrir nuestras necesidades, eso sí. ¿Ves, Alessio? ¿Ves? La bendición de Israel era riquezas materiales por obedecer a Dios. Ahora, si desobedecían también, el castigo era terrible, ¿eh? Enfermedades y muertes, deportación y deudas y guerras y todo, si desobedecían. ¿Ve? Pero esa promesa de Israel no podemos aplicarla a la iglesia, porque las bendiciones de la iglesia no son materiales, son espirituales. ¿Ves? Por eso ahí está la diferencia entre el reino de los cielos, que es Israel. Es bien claro, sí. Sí, en Efesios. Eso. Espirituales, sí, eso sí. Con- Claro, eso sí. Eso sí, Dios promete sustentarnos, cubrir, eso sí, pero no nos promete riqueza. Riqueza no. Claro, claro. Esas diferencias entre los dos. ¿Qué más? Sí, el Señor Jesús, sí. Ajá. Nosotros también vamos a reinar junto con el Señor Jesús. ¿Ve? Pero el reino de la iglesia no está relacionada con la tierra, sino con el cielo. ¿Ves, Alessio? Entonces, el verdadero reino de Dios para la iglesia es después del milenio, porque en el milenio el Señor Jesús reinará en la tierra, pero cuando termine el milenio, el Señor reinará en los cielos, en el cielo. ¿Eh? Y ese será el llamamiento de la iglesia en el cielo. Nosotros también participaremos de su reino en Israel durante 1000 años. Sí, pero la diferencia, ¿no? La iglesia es la esposa del rey y Israel es la familia, los familiares del rey. Muy bien, y otra cosa, estamos ahí en Mateo 5, ¿no? Notemos una cosa. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús en este pasaje de Mateo 5? Sácate la mano que te hace pecar, córtatela y bótala para que no peques. Más a cuenta es que entres al cielo manco que estando completo ir al infierno. Nos damos cuenta, claro, que es una exageración. Otra cosa más, es una exageración para con fines para que podamos aprender.
Algo más. ¿Se está situando el Señor Jesús bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la ley. Otra vez, igual que en Ezequiel. En Ezequiel 18 dice, si el justo, si la persona hace esto y esto y esto y cumple todo esto, entonces será justo esta persona, bajo la ley. Ahora, Jesús otra vez está situándose bajo la ley. Recordemos que todavía no empieza la gracia, el pacto de gracia todavía no empieza. ¿Cuándo empezará? Cuando el testador muera recién. Y aquí todavía. Él se ha situado bajo la ley, estrictamente bajo la ley se ha situado el Señor Jesús. Si por pecar con tu mano vas a perder tu salvación, mejor sácate la mano para que no pierdas tu salvación. ¿Eh? Lo cual es una cosa ficticia. Nunca va a suceder que yo gane mi salvación por cumplir la ley. Es una figura ficticia. ¿Se dan cuenta? Es que el Señor Jesús está yéndose al extremo de crear una situación ficticia para que podamos entender. Nada más. Se está situando bajo la ley. Es como Eclesiastés, ¿no? En el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la conclusión del libro de Eclesiastés? En el mundo todo es absurdo. La vida humana no sirve absolutamente para nada. La vida humana es 100% inútil. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Eclesiastés. ¿Sí? Ah, ya, eso es. Ahora, bajo la gracia de Cristo, ¿la vida es vanidad de vanidades? No, no, pero lo que hace Dios es, miren la sabiduría de Dios, ¿no? Dios le dice al hombre, mira, ¿quieres saber cómo es la vida humanamente hablando, en términos puramente humanos? Ya, lee Eclesiastés. Eclesiastés es una radiografía de la vida del hombre sin Dios, sin la gracia de Dios. ¿Quieres vivir así, fuera de la gracia de Dios? Ahí está, eso va a ser tu vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero entonces, ¿qué hace Eclesiastés? Igual en Gálatas dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo era un soldado romano, un sirviente romano que lo llevaba a los niños de la mano, un cuidador de los niños. Lo llevaba al niñito, lo cuidaba, lo llevaba a su escuela, lo volvía a traer, lo llevaba donde fuera necesario, lo conducía al niño, ¿no? El ayo. Entonces en Gálatas dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha dicho, mira, en mí no hay salvación, olvídate, yo no te puedo salvar, pero dame la mano, yo te llevo de la mano a donde sí hay salvación. Y la ley nos ha llevado a nosotros de la mano hacia la gracia de Cristo. Ahí está. Ahí te dejo. Él sí te puede salvar, Cristo Jesús. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eclesiastés es parecido. Eclesiastés dice, mira, ¿quieres saber cómo es la vida humana verdaderamente? Esto es. Un absurdo absoluto es la vida humana. ¿Quieres vivir así? Sin Cristo. Ya, si quieres, vive así. No vas a terminar igual que un animal. La vida de un animal no tiene sentido. Vive y muere. ¿Quieres vivir y morir? No. Entonces yo te enseño dónde la vida ya no es vanidad. Te voy a llevar hacia Cristo. Igual que la ley nos lleva a Cristo, Eclesiastés nos lleva a Cristo. Porque en Cristo la vida ya no es vanidad. Cada minuto que vivo cobra un significado. Pero Eclesiastés nos traza el cuadro de la vida sin Cristo. Aquí también, el Señor Jesús se ha colocado por un momento estrictamente bajo la ley. Y si hablamos estrictamente bajo la ley, mejor sácate el ojo que te hace pecar para que no vayas al infierno. Lo cual es una situación ficticia, ya sabemos, pero está escrito, ahí está en la palabra de Dios. Igual le da, porque con el otro ojo va a seguir pecando. Claro, porque el ojo derecho le hace pecar, pero con el otro ojo igual peca, entonces por gusto, ¿no?
Entonces el Señor Jesús está usando esa figura exagerada en realidad. Muy bien, hermanos, por hoy día seguimos aprendiendo mucho, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Muchos saludos a las personas que nos siguen a través del internet, los hermanos de Arequipa y otros hermanos más. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos por el aprendizaje de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en este aprendizaje y muchos otros más que también siguen el estudio a través de internet. Bendícele, Señor, en el crecimiento de tu palabra. Gracias te damos, Padre maravilloso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.